pide algo. No. Hola. Hola. Buenos días. ¿Se escucha? No, no. Hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es Aldana Mariandarán. Soy residente de segundo año del Hospital de Pediatría Garrahan y mi compañera es Magalí Pérez Garófalo, residente de tercer año del mismo hospital. El Ateneo que les vamos a presentar hoy se denomina ¿Qué ves cuando me ves? Y para entender un poquito de qué se trata, vamos a empezar introduciendo el casito clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 8 años y 6 meses que consulta en nuestro hospital por dolor abdominal epigástrico de 3 meses de evolución. Presenta dolor abdominal luego de comer, que a veces acompaña de náuseas y vómitos, y al momento de la consulta se encuentra febril, diuresis conservada y niega haber sufrido episodios de diarrea. Se la nota adelgazada y tiene bajo peso para su edad, y la madre dice que se debe a que le duele mucho y por eso no quiere comer. Consultó en otras instituciones previo a venir a nuestro hospital, donde le indicaron ranitidina, que es un antagonista de los receptores de histamina, que inhibe la producción de ácido gástrico, pero no se observó respuesta a este tratamiento, ya que la paciente no mejoró. Como antecedentes familiares, la madre tuvo un tumor benigno de tiroides, el padre tiene hipertensión arterial y tuvo múltiples eventos cardiovasculares, como infarto y ACV, además tiene artritis y psoriasis. La paciente tiene 4 hermanos sanos y la madre comenta que tuvo un sobrino que falleció de un síndrome genético, pero no puede explicar el nombre de la enfermedad ni tampoco de qué se trataba, así que no es muy relevante. Entonces, teniendo en cuenta el cuadro clínico con la que ingresa la paciente y los antecedentes familiares, ¿qué estudios piensan que les pidieron los médicos al momento del ingreso? Esta sería la parte interactiva donde pueden votar con la aplicación. Acá les dejo las opciones. La primera opción sería que no se le pide ningún estudio, se le receta un antiácido y dieta y se le envía a la casa. La segunda opción es una ecografía abdominal, laboratorio completo, muestra de materia fecal y estudio de celiaquía. La tercera opción, endoscopía y laboratorio completo. Y la cuarta opción, laboratorio completo, ecografía abdominal, muestra de orina y estudio de celiaquía. Les dejo un ratito para que piensen y contesten y ahora vemos. Sí. Ahí no se escucha nada. La 1. Sí, mal. Nos vamos a nuestra casa hasta el fin del colegio. ¿Ya habrán votado? No sé. Me pone como nerviosa. ¿Pregunto o qué? Si querés, bueno, a ver qué votar. ¿Ya votaron todos? Bueno, a ver si podemos ver lo que votó la mayoría. Bueno, bien. La mayoría votó la opción 2, que era... Para salir de acá, ¿cómo? Era la de laboratorio completo, ecografía abdominal, para estudio para enfermedad celíaca y muestra de materia fecal. Ay, yo tengo que salir de acá. Bueno. No, lo que quiero decir respecto a esto es que es importante, la muestra de materia fecal se va a utilizar, se pidió una para cultivo y otra para parasitológico, y además es importante resaltar que a la paciente en las instituciones donde consultó previamente en ningún momento se le pidió una muestra de este tipo. En cuanto a los estudios, se le determinaron los anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina IgA que dieron negativos y además se le dosó la inmunoglobulina A que dio dentro de los valores de referencia, por lo que se descartó enfermedad celíaca. En la ecografía abdominal no se evidenció ninguna anormalidad. En cuanto al laboratorio, se le pidió un estado ácido-base, hemograma, eritrosedimentación y una química que incluyó el hepatograma, colesterol total, colesterol LDL, HDL, lipasa, amilasa, un todograma, se le hizo todo. Y dio todo dentro de los valores de referencia. Y en cuanto a la muestra de materia fecal, en el cultivo se le informó flora mixta habitual y en el parasitológico se observó la siguiente imagen. Como podemos ver acá en la parte superior se ve un elemento, que esto fue lo que llamó la atención, y a mayor aumento se vio un huevo de esta morfología. Bueno, esta parte también tienen que votar, ahora vuelvo a la imagen para que la puedan ver, pero para que recuerden las opciones y repasar un poquito de parásito.
Según lo que... Ay, están todos realterados mal. Bueno, voten. La opción 1 es huevos de tenia, la opción 2, huevos de Hymenelepis nana, la opción 3, huevos de Hymenelepis diminuta y la 4 es huevos de Toxocara. Vuelvo mientras votan a la imagen para que la miren. Voten. Chicas, no están votando. Yo están como muy exaltados, no me dejaban terminar de hablar. Bueno, si querés. ¿Ya votaron? Bueno, a ver si podemos ver los resultados. Volví a las preguntas. Es que yo no me puedo controlar. Bueno. Bueno, la mayoría votó... Ay. Sí, la mayoría votó la opción 2 que era Hymenelepis nana, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver. En realidad, el huevo no es un huevo Hymenelepis nana, sino que se trata de Hymenelepis diminuta. Y, bueno, igual era difícil. Ahora después, durante el Ateneo, vamos a explicar bien las diferencias. Y el Ateneo nuestro se va a tratar de este parásito, de Hymenelepis diminuta, y lo elegimos porque es una infección muy infrecuente en el hombre. Existen menos de 500 casos reportados en el mundo. En nuestro hospital, hasta el momento, hubieron solo 2 casos. Uno que es esta paciente que se presentó a principios de este año y otro que fue varios años atrás, que después Maggie va a contar un poquito más. Entonces, ahora que ya sabemos de qué se trata el Ateneo, muy bien a los que contestaron bien y a los que no, ahora vamos a practicar un poquito. Bueno, ¿cómo siguió la paciente? Una vez que se diagnosticó que tenía huevos Hymenelepis nana, de diminuta, se la trató con Praziquantel 25 miligramos kilogramos monodosis y se le brindaron pautas de alarma tanto a la paciente como a la familia. Se la citó para un control a las 3 semanas, donde se le pidió una nueva muestra de materia fecal que dio negativa y además la paciente refirió mejoría de los síntomas. Ya decía que no le dolía tanto, no tenía dolor abdominal, no tenía más náuseas ni vómitos y aumentó 200 gramos de peso, por lo que el tratamiento fue el adecuado. Entonces, ahora sí vamos a empezar con una breve introducción para repasar un poco. La parasitología clínica es una importante rama de la infectología que no es tenida en cuenta en toda su magnitud en el ámbito asistencial, a pesar de que son cada vez mayor el número de personas parasitadas. Según la Organización Mundial de la Salud, este es un problema de salud pública debido a que afecta a millones de personas, en especial a los niños, y está relacionado a condiciones higiénico-sanitarias deficitarias y a un entorno sociocultural económico desfavorable. Muchos pacientes no son diagnosticados o luego de que son diagnosticados no se los trata como es debido, o lo más importante y en lo que es importante trabajar y corregir es que frente a determinados síntomas o estados patológicos no se piensa que las parasitosis pueden ser una probable causa, no se tiene en cuenta como diagnóstico diferencial. En las parasitosis existen 3 componentes fundamentales: el hospedador, el parásito y el medio ambiente. Vamos a describir brevemente cada una de ellas. Lo que es importante resaltar de estos es que los 3 componentes se condicionan mutuamente y que no podemos hablar de uno sin inmediatamente pensar en el otro. Bueno, el parásito es un ser vivo que vive la totalidad de su existencia o parte de ella en el interior o en el exterior de otro organismo, del cual se nutre y en el que puede producir o no lesiones aparentes o inaparentes. Tiene distintas características que van a condicionar su capacidad de parasitar y la efectividad de esta parasitosis. Entre ellas se encuentran la longevidad, el tejido u órgano que parasita, el tamaño, número y virulencia, la forma de diseminación, su morfología y bioquímica, su capacidad de evadir la respuesta inmune, su patogenicidad, la especificidad de tejido y el ciclo evolutivo. En cuanto al medio ambiente, hay 2 factores principales que lo condicionan, que son los factores abióticos y los bióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos el clima, el agua y los suelos. El clima es importante debido a que las condiciones de temperatura, humedad y precipitaciones van a favorecer o entorpecer el desarrollo de ciertos parásitos, así como sus reservorios y vectores, y esto va a determinar la distribución geográfica de los parásitos. El agua también es importante porque actúa como diseminante y vehículo de muchos parásitos y también porque va a alojar y permitir el desarrollo de distintos hospedadores intermediarios que son importantes para el ciclo biológico de los parásitos. Por ejemplo, en el ciclo biológico de Diphyllobotrium latum, sus hospedadores intermediarios son los crustáceos y los peces de agua dulces y justamente el hábitat de estos es el agua.
Y en cuanto a los suelos, toman mayor relevancia en los geomintos debido a que le proporcionan las condiciones necesarias para que formas no infectivas se transformen en infectivas y así puedan adquirir la capacidad de parasitar. Y en cuanto a los factores bióticos, tenemos a los vectores y a los reservorios. Los vectores es cualquier organismo que transmite el parásito a un hospedador. Los podemos diferenciar en mecánicos y en biológicos. Mecánicos son aquellos en donde el parásito no se multiplica ni sufre ninguna transformación, como por ejemplo las moscas y las cucarachas. Y los biológicos son aquellos en donde el parásito sí se multiplica y sufre alguna transformación, como puede ser Triatoma infestam para la infección por T. cruzi. Y los reservorios es cualquier vegetal, animal, hombre o materia inanimada en donde el parásito puede vivir y alojarse y es capaz de vivir y multiplicarse. Es la fuente natural de infección para un hospedero susceptible y es el hábitat natural del parásito. Bueno, y por último tenemos el hospedador, que es aquel ser vivo en donde vive y le propicia las condiciones apropiadas al parásito para que pueda nutrirse, crecer y le ofrece protección. Tenemos distintos tipos de hospedadores. El hospedador definitivo es aquel en donde se desarrolla la forma adulta del parásito o donde se reproduce de forma sexual. Y como ejemplo tenemos al hombre en la parasitosis por Ascaris lumbricoides. Luego tenemos al hospedador intermediario, que es aquel en donde se va a desarrollar la forma larvaria del parásito, se va a reproducir de forma asexual, como puede ser el caracol del género Limnaea en la infección por fasciola hepática. Y dentro del hospedador intermediario los podemos dividir en dos, en el activo y el pasivo. El activo es aquel que inocula el parásito en el hospedador y el pasivo actúa como un albergue provisional de las formas larvarias. Por último tenemos el hospedador accidental, que es aquel que no se haya involucrado en el ciclo natural de una parasitosis, y un subtipo de este hospedador es el paratécnico, que es aquel en donde el parásito no evoluciona, no continúa su ciclo habitual, pero puede sobrevivir alojado de los tejidos. El hombre, por ejemplo, es un hospedador paratécnico de las larvas de moscas. Y como el parásito tenía distintos factores que condicionaban la parasitosis, el hospedador también. Estos factores van a hacer que sea más o menos susceptible a la infección. Tenemos los factores genéticos y étnicos, los factores nutricionales, donde la dieta y el estado nutricional del hospedador son muy importantes. La edad, la población pediátrica es más susceptible que la población adulta. Factores inmunológicos, ya que para cada pareja de hospedador y parásito se va a establecer una determinada respuesta inmune y un determinado mecanismo de evasión de esta respuesta inmune, y si el sistema inmune se encuentra suprimido o deficitario, se va a favorecer más todavía la parasitosis. Y por último tenemos los factores sociales y culturales, que son muy importantes también, ya que los hábitos y las costumbres y usos del hospedador, como por ejemplo estar en contacto con ciertos reservorios o vectores, o cómo se higieniza, cómo cocina sus alimentos, van a favorecer o entorpecer la parasitosis. Bueno. Ahora que ya vimos los tres componentes de la parasitosis, vamos a entrar bien en los parásitos y para eso vamos a empezar con la clasificación taxonómica de estos. Se pueden clasificar según diferentes formas. Según la localización en el hospedador los podemos dividir en endoparásitos y en ectoparásitos. Ectoparásitos son aquellos que viven en la superficie externa del hospedador, es decir, en la piel, en el pelo, en las uñas o en las mucosas que están abiertas al exterior. Y un ejemplo de este tipo de parásitos son los piojos y las garrapatas. Luego tenemos a los endoparásitos, que son aquellos que viven en el interior del hospedador, puede ser en el intestino, que estos serían los enteroparásitos, en el pulmón o en el hígado, por ejemplo. Y dentro de este grupo se encuentran los estodes, los nematodes y los protozoos. Luego, según su ubicación en el órgano, los podemos clasificar en citoparásitos, que son aquellos que son obligatoriamente endocelulares, como por ejemplo los Plasmodium. Luego tenemos los histoparásitos, que son aquellos que no necesariamente son endocelulares, como puede ser entamoeba histolítica, y los hemoparásitos, que son los que los podemos encontrar de forma transitoria en la sangre, en alguno de sus estadios del ciclo biológico, como Plasmodium y Trypanosoma. Luego, según la exigencia de vida parasitaria, los podemos diferenciar en obligatorios, que son aquellos que no pueden prescindir de la vida parasitaria, sí o sí tienen que parasitar para vivir. Los facultativos, que son los que tienen la facultad de vivir en forma libre o vivir de forma parasitaria. Y luego tenemos a los accidentales, que son aquellos que se implantan transitoriamente en condiciones fortuitas en diferentes hospedadores. Estos no son verdaderos parásitos. Luego, según el grado de parasitismo, los podemos diferenciar en temporales y permanentes.
Los temporales son aquellos que son parásitos en el momento de procurarse alimento y hacen vida libre el resto del tiempo. Y los permanentes, indispensablemente deben vivir toda su vida en el hospedador. Y por último, la última clasificación es según la capacidad de producir lesión. Podemos diferenciar a los patógenos de los no patógenos. Los no patógenos son aquellos que no producen lesión ni enfermedad en el hospedador, como por ejemplo Entamoeba coli, o los patógenos que son los que sí producen lesión o enfermedad, como Plasmodium. Ahora sí vamos a entrar en las parasitosis intestinales, cuya definición es que son infecciones intestinales que pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos, o por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Este tipo de parasitosis están ampliamente distribuidas en el mundo, tienen una mayor prevalencia en los países en desarrollo y afectan principalmente a niños. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 880 millones de niños que son afectados por este tipo de parasitosis y es importante diagnosticarlas y tratarlas a tiempo y adecuadamente porque muchas veces producen disminución del desarrollo físico y mental. Estas parasitosis están estrechamente relacionadas con la inadecuada higiene personal, la incorrecta manipulación de alimentos, la falta de servicios sanitarios, la falta de provisión de agua potable y la contaminación fecal del ambiente. En cuanto a los síntomas, estos parásitos intestinales producen un amplio rango de sintomatología. La infección puede ser asintomática, si es escasa, puede producir malestar general, debilidad, dolor abdominal o pérdida de apetito. A este conjunto de síntomas, que no es patognomónico y no es característico de una infección especial, se llama síndrome enteroparasitario inespecífico. Y luego ya tenemos sintomatología más severa, como es la obstrucción intestinal y el prolapso rectal, que requiere intervención quirúrgica, o trastornos sistémicos graves en casos de infección masiva. Los agentes causantes son dos grandes grupos, son los protozoos y los helmintos. Los protozoos son organismos unicelulares eucariotas microscópicos que van de un tamaño de 2 a 100 micrómetros. Tienen diversas formas, pueden ser esféricos, ovoides, polimorfos o de simetría bilateral y son ubicuos ya que se distribuyen a lo largo de todo el mundo. Los podemos diferenciar en tres grandes filium: el filium Sarcomastogophora, que abarca a las amebas, a los flagelados y a los ciliados; el filium Mapicomplexa, que contiene a los coccidios; y el filium Microspora, que abarca a los microsporidios. En cuanto a su prevalencia a nivel mundial, la infección por Giardia duodenalis es la principal, tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Le siguen en orden las amebiasis producidas por entamoeba histolítica y dispar, y acá aclarar que histolítica es la patógena, y las criptosporidiasis en el último puesto por Cryptosporidium spp. Y en cuanto a los helmintos o vermes comúnmente llamados gusanos, estos ya son organismos multicelulares eucariotas de mayor grado de complejización y especialización. Los podemos subclasificar en dos grupos, en los nematelmintos y en los platelmintos. Los nematodes son gusanos de forma cilíndrica, de simetría bilateral no segmentados. El tubo digestivo consta de boca, esófago, intestino y termina en el ano. Y los sexos están separados y existe dimorfismo sexual. Un ejemplo de este grupo es Ascaris lumbricoides, donde en la foto podemos ver la morfología del adulto característica. Y luego tenemos a los platelmintos, que tienen cuerpo plano, tegumento blando, desprovisto de cavidad celómica y son casi siempre hermafroditas. Y a modo de ejemplo, tenemos una imagen de Taenia solium y acá con las dos se pueden ver claramente la diferencia entre los dos grupos. Dentro de los platelmintos, a su vez, los podemos subdividir en cestodes y trematodes. No voy a hablar de los trematodes porque no producen infección a nivel intestinal, así que no son relevantes para el Ateneo, pero sí los cestodes. Y estos son de tamaño variable, pueden tener desde 5 milímetros como el Echinococcus, la forma adulta, hasta más de 10 metros en el caso de las tenias. Tienen color blanco y cuerpo segmentado y generalmente son hermafroditas. Entonces nos vamos a abocar a los cestodes y a los nematodes, que son los que producen parasitosis intestinales. Dentro de los nematodes, en cuanto a su prevalencia, la infección más frecuente es la producida por Enterobius vermicularis y le siguen los geohelmintos, Ascaris lumbricoides, las uncinarias, Strongyloides stercoralis y Trichuris trichuria. Los primeros tres de los geohelmintos tienen como característica que infectan a nivel del intestino delgado y producen el ciclo de Loos, dando como manifestación característica el síndrome de Loafer. Y Trichuris trichuris infecta a nivel del intestino grueso y no produce este ciclo.
En cuanto a los estodes, la infección más común a nivel mundial es la himenolepiasis, pero no producida por Hymenolepis diminuta, sino por el agente Hymenolepis nana, y se da más que nada en los países de clima templado, seco y cálido, y en países en desarrollo. Y le sigue en orden de frecuencia la asteniasis. Ahora Maggie va a explicar un poco más de la himenolepiasis. Bueno, muy bien. Ahora que ya hicimos esta introducción y repasamos un poco de parasitología general, vamos a arrancar realmente con el tema de nuestro Ateneo, que es Hymenolepis diminuta, y para eso nos vamos a hacer una pregunta un poquito más general, que es ¿qué sabemos de la himenolepiasis? Como dijimos, la himenolepiasis es causada por Hymenolepis diminuta, o también conocida como tenia nana, y por Hymenolepis nana, conocida como tenia nana, y por Hymenolepis diminuta, conocida como tenia de la rata. Como ya dijo Aldi, la mayor proporción de casos se las lleva Hymenolepis nana, y esto tiene que ver con que es el único cestode que no necesita de un hospedador intermediario para poder infectar al ser humano. Se asocia con frecuencia a otras parasitosis y se da principalmente en niños en edad escolar y preescolar. Y en los adultos es un hallazgo muy inusual. Específicamente hablando de Hymenolepis diminuta, es un parásito cosmopolita de ratas y ratones, como ya dijimos, que infecta muy rara vez a los humanos. Y, a diferencia de Hymenolepis nana, sí o sí necesita de un hospedador intermediario para poder completar su ciclo biológico. ¿Cuál es la epidemiología de este parásito? Bueno, se sabe que es una zoonosis que está distribuida globalmente y que tiene zonas endémicas en países en general en vías de desarrollo, que son en América Latina, en América del Sur, en Europa del Este y del Sur, en África y en Asia. Y según los reportes que hay disponibles de casos del parásito, arrojan todos estos reportes un promedio de incidencia aproximadamente del 0,001 al 5,5%. Que es una incidencia muy baja, como ya dijimos. ¿Cuáles son los actores, entonces, del ciclo biológico de este parásito? Vamos a tener un hospedador definitivo habitual, que como dijimos son ratas y ratones, un hospedador intermediario, que son algunos tipos de artrópodos, y al hospedador definitivo accidental, que en este caso son los seres humanos. ¿Cómo es el ciclo, entonces, de este parásito? Bien, arranca con el hospedador definitivo, ya sea el habitual o el accidental, que elimina en las heces los huevos de Hymenolepis diminuta. Estos huevos infectivos son ingeridos por un artrópodo coprofílico, el hospedador intermediario, y allí se liberan las oncoesferas y se va a desarrollar la larva cisticercoide en el sistema intestinal del artrópodo. La infección por Hymenolepis diminuta es adquirida por el hospedador definitivo a través de la ingestión de la larva cisticercoide contenida en el artrópodo. El tejido del artrópodo se va a digerir en el hospedador definitivo y ahí se libera esta larva cisticercoide, que rápidamente el escólex eclosiona y con sus ventosas se va a adherir a la pared intestinal del hospedador definitivo, del intestino delgado, y allí se va a desarrollar el gusano adulto, que tarda más o menos unos 20 días en desarrollarse completamente. Los huevos del parásito van a ser liberados a partir de las proglótides grávidas que se separan del adulto y de esta manera volvemos a iniciar el ciclo con la eliminación de los huevos en las heces. Un dato más es que el periodo de prepatencia de este parásito es de 2 meses en el ser humano y el periodo de prepatencia es el tiempo que tiene que transcurrir entre que se adquiere la infección del parásito y esta puede ser diagnosticada por algún método diagnóstico disponible. Y como podemos ver en el ciclo, el elemento infectivo para el hospedador definitivo va a ser la larva cisticercoide contenida en el artrópodo y nuestro elemento diagnóstico va a ser el huevo que es eliminado en las heces. Ahora vamos a hablar un poco más de cada uno de estos actores del ciclo. Les dije que el hospedador definitivo habitual eran ratas y ratones. Estas son las 2 especies más frecuentes, Ratus ratus y Ratus norvegicus, y acá pueden ver la distribución mundial de ambos roedores. El hospedador intermediario son artrópodos coprofílicos. Estas son las 2 especies más frecuentes, Tenebrio molitor, que es más conocido como gusano de la harina, porque se lo conoce más que nada por su forma larvaria. Y tenemos a Tribolium confusum, que es también conocido como escarabajo de la harina o gorgojo de la harina, que es bastante conocido. El parásito puede infectar a la larva y acompañar durante toda la metamorfosis al adulto. Estos, como les dije, son parásitos coprofílicos y se alimentan de productos de molienda de cereales, de harinas, de granos, con lo cual la principal fuente de infección van a ser estos productos, ¿sí?
Como les dijo Aldana, hubo solamente 2 casos en este hospital, este que le estamos presentando hoy y otro anterior de hace algunos años, que dio la casualidad que el niño, no casualidad, sino que tiene que ver con esta infección, que el niño era hijo de un panadero y tenía como muy fácil acceso, digamos, a estas fuentes de infección. Muy bien, con respecto al adulto, el adulto puede medir entre 20 y 60 centímetros y a veces, ocasionalmente, puede llegar a ser expulsado de manera espontánea, con lo cual podríamos llegar a diagnosticar la himenolepiasis a través de la visualización del adulto, pero no es lo más frecuente. Las preglótides no tienen útero visible y lo importante de esto, con respecto a las preglótides, es que las grávidas se van a desintegrar en el tracto intestinal, con lo cual nunca las vamos a poder ver en heces, no van a ser un elemento diagnóstico para nosotros en el laboratorio. Y por último, el Scolex del adulto tiene 4 ventosas, como ya les dije, que las usa para adherirse a la pared intestinal del hospedador definitivo. Tiene un rostelo sin ganchos y un cuello corto. Y el tiempo de sobrevida del adulto en el ser humano es de 1 año. La infección, como ya dijimos, y como es el caso de todas las enteroparasitosis, suele ser asintomática. Y en caso de dar síntomas, son muy inespecíficos, como dolor abdominal, diarrea leve, irritabilidad, prurito y rash y eosinofilia. Recuerden que la ausencia de eosinofilia no descarta una parasitosis y de hecho nuestro paciente, si se acuerdan, tenía un hemograma completamente normal. Ahora sí vamos a lo que realmente nos compete, que es el diagnóstico de laboratorio. Para eso primero tenemos este gráfico que esquematiza cómo sería el proceso de atención a un paciente sintomático con una enteroparasitosis. Este es un gráfico que aparece en la guía de atención pediátrica de diagnóstico y tratamiento de enteroparasitosis de América, que fue elaborada por el Laboratorio de Parasitología del Laboratorio Central y que se utiliza acá como guía en el hospital. Y lo importante de este esquema y que queremos resaltar es esto, lo de considerar diagnóstico probable y bueno, el diagnóstico de certeza. Recuerden que los parásitos tienen una intermitencia en lo que es su eliminación. Entonces, por más que tengamos a veces toda esta primera parte, la parte preanalítica, analítica, en buen funcionamiento y correcta, puede ser que tengamos una muestra negativa en una infección por un parásito. Así que siempre es importante, si la sospecha diagnóstica, si la sospecha clínica es elevada, repetir las muestras, repetir el estudio, si es necesario para confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Siempre que hablamos de diagnóstico tenemos que hablar de la parte preanalítica. Y en parasitología es muy importante este punto. El paciente tiene que recibir indicaciones muy claras acerca de la dieta que tiene que respetar. Por ejemplo, no puede consumir alimentos ricos en fibras o tomates con semillas, porque las semillas pueden llegar a ser confundidas con elementos parasitarios. Tampoco puede consumir antibióticos o compuestos con varios 72 horas antes de hacerse los estudios. Y la recolección de la muestra también es muy importante. Si recuerdan, para los estudios coproparasitológicos tenemos distintos tipos de muestras. Uno de ellos es la muestra fresca o única, que conserva la viabilidad, por ejemplo, de las larvas, que se usa para el diagnóstico de estrongiloides. Y una muestra conservada y seriada, que se toma en un periodo de 7 días y que conserva casi todas las estructuras parasitarias. Normalmente en nuestro laboratorio se piden ambas muestras. Después también están los casos especiales de muestras, como puede ser el escobillado anal para búsqueda de Oxiurus, o algún sondaje de duodenal o algún otro tipo de muestra. Y con respecto a esto, les queremos compartir un video que hizo el Laboratorio Central y que está disponible para los papás o las personas que cuidan a los niños, para que puedan tomar de manera correcta la muestra y que tienen una explicación muy clara como para que todos lo puedan entender. Instrucciones para análisis parasitológico en materia fecal. Usted recibe en la ventanilla de recepción del laboratorio un recipiente que contiene un líquido y una cucharita. Conservar este recipiente lejos del alcance de los niños porque contiene una sustancia tóxica. 2 días antes de juntar la muestra, caca, no comer verduras de hoja, espinaca, acelga, lechuga, frutas con cáscara, ollejo, pan negro y en caso de comer tomates, sacarle las semillas y la piel. Recolectar la materia fecal como se indica a continuación. Con la cucharita que está dentro del recipiente, juntar 2 cucharaditas de caca o materia fecal. Colocarla dentro del recipiente, cerrar bien
y mezclar agitando enérgicamente para deshacer la muestra fecal en el líquido conservante. En total se necesitan 3 días de recolección, pero no deben ser días seguidos, sino que día por medio. Por ejemplo, si comienza el día lunes, se vuelve a juntar el miércoles y el viernes. Una vez completa la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase. El recipiente se entrega en la ventanilla de recepción de pacientes del Laboratorio Central, de lunes a viernes, de 7 a 12 horas. Bueno, bien, entonces ahora que entendimos cómo se toma la muestra y qué consideraciones preanalíticas hay que tener en cuenta, no sé si se escucha, ahora que ya tenemos las muestras, vamos a pasar a la parte analítica, ¿sí? Y recuerden que esta parte de la preanalítica es sumamente importante y la toma de muestra es muy importante porque una muestra mal conservada va a significar que podemos no encontrar los elementos parasitarios diagnósticos. Bueno, entonces en cuanto a la analítica, se hacen siempre 2 métodos de concentración en paralelo para todas las muestras, que son el método de concentración bifásico, que es básicamente termina siendo una extracción con éter y que concentra huevos, quistes y larvas, y un método de sedimentación que concentra trofozoitos y quistes. Y todas esas muestras las vamos a después analizar en el microscopio para encontrar las estructuras parasitarias. Y entonces, Hymenopis diminuta, habíamos dicho que el elemento diagnóstico era el huevo. ¿Cómo es el huevo? Tiene esta estructura, tiene un tamaño de 72 micrones y un color amarillo oscuro. Tiene una forma redondeada, ligeramente ovalada puede llegar a ser. La membrana externa es estriada, la membrana interna es delgada y el espacio intermembrana puede llegar a parecer liso o ligeramente granular. Y dentro de la oncosfera se pueden llegar a ver los 6 ganchos. Este es un esquema para que puedan ver el tamaño relativo y la diferencia que hay con los huevos de otros cestodes. Y como ya vieron, de hecho, con la preguntita que les hicimos, lo que puede llegar a presentar mayor dificultad en la práctica clínica es diferenciar estos 2 huevos, ¿sí? Los de Hymenopis nana e Hymenopis diminuta. Para eso tenemos esta foto, para comparar los dos y que les quede bien clara la diferencia. Fíjense que Hymenopis nana es prácticamente transparente y tiene los filamentos polares, que acá en esta foto no se terminan de definir, pero siempre moviendo el micro vamos a poder visualizarlos. Y Hymenopis diminuta tiene un color amarillo oscuro y no tiene estos filamentos polares. Y por supuesto es más grande, pero esto no siempre es tan fácil de definir cuando estamos mirando una muestra de materia fecal, salvo que tengamos una forma de medir el tamaño del huevo. Y siempre es importante también ver varias estructuras del mismo tipo, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico y podamos informar correctamente de qué parásito se trata. El tratamiento que está disponible para los cestodes son estas 4 drogas, que son el albendazol, la niclosamida, el melbendazol y el praziquantel. Y el que es de elección es el praziquantel, y de hecho el albendazol, que es un antiparasitario de uso muy común, no es efectivo para la infección por Hymenopis diminuta. Ahora, con respecto al praziquantel, este aumenta la permeabilidad de las membranas, la actividad muscular y genera vacuolización en los tegumentos de los gusanos, y los cestodes se contraen rápidamente, se desintegran en el intestino y bueno, se erradica la infección. Es igualmente efectivo contra gusanos adultos y contra larvas, se absorbe fácilmente por vía oral, con lo cual el tratamiento es sencillo. Y la dosis es única, de entre 15 a 25 miligramos por kilo de peso, que si se acuerdan es la dosis que recibió nuestro paciente. Ahora, a la hora de hacer el diagnóstico parasitológico es importante también tener información extra sobre el paciente. Tenemos que conocer las condiciones habitacionales en las que vive, qué condiciones higiénico-sanitarias tiene, cuáles son los aspectos socioculturales que lo rodean, si realizó algún viaje en el país o al exterior. Y también es importante hacer un estudio al grupo familiar, ya sea por un interrogatorio dirigido o, si es necesario, por análisis coproparasitológicos de toda la familia. Para obtener parte de esta información, el Laboratorio Central lo que hace es entregar esta planilla a los papás o a las personas que están al cuidado del niño para que completen y entreguen el día que van a remitir la muestra. Fíjense que piden información sobre la vivienda, el baño, cómo está construida la casa, qué acceso a agua tienen, si viajó y bueno, los síntomas que tiene el paciente. Esto es lo que completó la mamá de nuestro paciente. Fíjense que no está completa del todo y es súper importante que la completen. Por ejemplo, acá dijo que vivía en la ciudad, que
tiene mucho sentido porque dijimos que Hymenopis diminuta era un parásito cosmopolita. Si viviera en el campo, esperaríamos otro tipo de parasitosis. Pero después tienen acceso a agua corriente y no completó todo. Así que tenemos una información parcial de este paciente. Entonces, dijimos que la infección por Hymenopis diminuta era poco frecuente y por eso justamente la quisimos traer acá hoy. Pero no por eso queremos dejar de mencionar otras enteroparasitosis que son un problema de salud importante en la Argentina y que es muy importante conocer cómo están distribuidas estas parasitosis en la Argentina. Para eso trajimos un trabajo, un estudio transversal que se hizo en La Plata, que terminó en 2017, que lo que hicieron fue recolectar muestras de niños sanos de 9 provincias de la Argentina y hacer el estudio de la frecuencia de los parásitos simplemente. Como saben, y como ya dijimos, como dijo Aldi al principio, las condiciones climáticas, el suelo, el agua, las condiciones socioeconómicas afectan mucho la posibilidad de un parásito de infectar o no. Y como sabemos, Argentina tiene una gran variabilidad de climas y también de condiciones socioeconómicas. Así que eligieron 9 provincias más o menos representativas de todas estas diferencias e hicieron el estudio. Para resaltar acá vemos que, como ya les contó Aldi también, Enterobius vermicularis es el minto más frecuente en todas las provincias. Hymenopis nana tiene una frecuencia más baja y de hecho Hymenopis diminuta ni siquiera aparece. Y fíjense que Strongyloides stercoralis es mucho más frecuente en Misiones por las condiciones climáticas que hay en esa provincia. Y este es otro cuadro que muestra frecuencia de protozoos y de helmintos en las provincias y divide a los helmintos en geohelmintos y no geohelmintos. Y de nuevo, acá los geohelmintos son mucho más frecuentes en Misiones, por ejemplo, porque las condiciones allí favorecen el desarrollo de las larvas de estos parásitos. Entonces, lo que resalta este estudio es la importancia de hacer estudios epidemiológicos para conocer la prevalencia de los parásitos en el país, porque esto no solo nos ayuda a la hora del diagnóstico, porque nos ayuda a ver, favorece una sospecha clínica y también nos ayuda a la hora de validar un resultado, sino que además nos da herramientas para prevenir y actuar sobre alguna población determinada o sobre algún agente determinado. Entonces vamos a hablar de prevención. Cuando hablamos de diagnóstico en parasitología, uno de sus principales objetivos es la prevención. Para esto, justamente para conocer dónde se está dando esta infección, en qué condiciones se está dando y a qué población está afectando. Las medidas de prevención siempre vienen de la mano de programas de salud pública e higiene y algunas de las cosas que se pueden hacer tienen que ver con evitar el hacinamiento, con modificar hábitos de convivencia del hombre con animales, cosa de evitar el contacto con las heces. Otra medida de prevención podría ser también el acceso a agua corriente. Con respecto a Hymenopis diminuta, como dijimos, el factor de riesgo de adquirir la infección es tener contacto con productos de molienda, con harinas, que estén contaminadas con heces de roedores y con los artrópodos. Así que la prevención tendría que ver con la eliminación de roedores y artrópodos y la inspección de granos y cereales, siempre hablando de todos estos productos crudos, ¿sí? Bueno, entonces para ir terminando, como conclusiones les queremos dejar que las parasitosis son consideradas uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial y que por eso son una prioridad para la Organización Mundial de la Salud, que es muy importante conocer cuál es la ubicación de los agentes infectivos en el ambiente, así como también conocer la prevalencia de los parásitos en la población. Porque de esta manera nos ayuda el diagnóstico y además nos da todas las herramientas necesarias para poder actuar sobre la población y prevenir. Y esto tiene que ver con reportar las infecciones por Hymenopis diminuta, porque como dijimos, es una infección muy poco frecuente y tenemos poca información sobre su epidemiología. Así que cuantos más casos reportemos, vamos a tener más herramientas para poder prevenirla. Y como conclusión final, si pasa la diapo, queremos resaltar el rol del bioquímico, el rol que tiene en el diagnóstico de las parasitosis, que tiene cierta dificultad y que esa dificultad lleva a una subestimación de agentes encontrados y del tipo de agentes. Entonces, como siempre, el diagnóstico parasitológico la mayor parte de las veces depende de la visualización en el microscopio, la identificación correcta del organismo va a depender enteramente del entrenamiento del bioquímico y la experiencia. Bueno, esta es la bibliografía que consultamos y queremos agradecerle
a todas nuestras compañeras residentes y becarias, que sí aparece, por escucharnos las 1000 veces que nos escucharon, y a la doctora Patricia Paulin, que es la bioquímica de parasitología, que nos ayudó un montón con este Ateneo. Y a ustedes por escucharnos, y si tienen alguna pregunta, es el momento.